Mucho se habla de la vida de Jesús, igual que se habla de la vida de Tani. La tenían como una diosa, en realidad simplemente era una mujer, una sacerdotisa de aquel entonces. Pero bueno, las personas crean mitos, historias alrededor de ciertas figuras. Y bueno, tanto se habla de la vida de Jesús, que todo es tan contradictorio. Y me gustaría saber, el hombre ese que llamaban Jesús, si existió realmente o no, o si su vida fue la que cuentan o no. Estoy abierto a escuchar la vida de ese hombre, si realmente existió, como lo cuentan, o simplemente se creó un mito y a partir de ese mito todo comenzó, por esa gran historia comenzó, sea mito o no. Espero comentario. Pedro Luis. Esto que vas a escuchar, muy poca gente la ha escuchado, menos de lo que te imaginas la han escuchado, pues prácticamente siempre todo estaba tan distorsionado. Jesús, como lo cuenta la Biblia, no existió, pero sí fue sacado la historia de un tal Jesús. Aunque el nombre de Jesús se ha ido cambiando paulatinamente, en realidad no se llamaba Jesús, era lo que al pasarlo a la historia romana o la historia escrita, así fue llamado, pero en realidad era otro nombre. Lo dejamos en Jesús. Y ya lo estás viendo. Jesús fue un hombre como tantos otros. Vivía en un pueblo o una aldea, se puede decir. Como tantas otras aldeas, la gente trabajaba y trabajaba sin más. Él tuvo la suerte de nacer en una familia más o menos pudiente, y cuando digo más o menos pudiente, eran porque tenían negocios propios sus padres, como sus familiares. La madera por aquel entonces era un bien escaso, aunque pudiera parecer que en aquel entonces hubiera bosques por todos los sitios y realmente lo sabía, pero nadie se ocupaba de repoblar nada, simplemente lo que salía, salía, y cada vez tenían que buscar la madera más lejos. No dis por hecho que era carpintero de muebles, no dis por hecho eso. Eso es lo que pone la Biblia, que era un carpintero. En realidad, la carpintería que hacían eran muebles para poder vivir, pero a lo que se dedicaban realmente era la construcción de barcos. Su familia, esa parte de la familia que era mucho más pudiente que la suya propia, se dedicaban a mercadear. Cogían sus barcos y mercadeaban de un sitio a otro, trayendo objetos o cambiando objetos o llevando a gente de un sitio a otro. Pero ¿qué sucedió para que este hombre, Jesús, tuviera tanta fama? O si le diera, se lo hubiera dado en su momento tantísimo bombo.
o tantísima historia, llevándolo a redil de aquellos que en aquel entonces intentaba dominar, que eran los romanos y otras razas que tenían a su cargo. Aquellos pueblos que se vendieron a los romanos por evitar matanzas, por considerarlos superiores, estaban por todos los lados, con el beneplácito de ellos, de los romanos. Ya sabéis cómo funcionan los romanos en aquel entonces, los que gobernaban o mandaban. Impuestos y más impuestos, y obligando a las personas a meterse a su ejército. Muchos hombres se sublevaron en contra de Roma, pero iban muriendo aquí y allá por traiciones. Casi siempre era por traiciones, no por luchar en la batalla. Este hombre, cuando tenía cierta edad, no era 33 años, como decían, fue antes. Digamos que a los 24, 27 años empezó a sublevarse en silencio contra el pueblo que dominaba en aquel entonces, y empezó a sublevarse. Pues cada vez subían más los impuestos, cada vez oprimían mucho más. Y estaban acabando literalmente con esa forma de vivir que tenían ellos y mucha más gente como él. Este hombre tuvo visiones, veía cosas, sentía y percibía cosas. No era tan milagroso como lo pusieron. Simplemente sabía cómo esquivar a los pueblos que estaban ahí doblegándolos constantemente. Sabía cómo doblegarlos y entre ellos hacían pactos y juramentos. Era como una logia secreta o algo parecido, si se le puede llamar logia, o rebeldes, de los que pasaban y vendían alimentos sin que nadie se enterara, de los gobernantes para no pagar ciertos impuestos. Esa forma de actuación creció y creció por todo el entorno de donde vivía este hombre. Se hizo muy poderoso. Pues ¿cómo se podía ir en contra de aquellos que gobernaban? Pero sí es cierto que estaba en plena conexión con su propia esencia. Eso es real. Eso es lo que le hacía actuar de una forma determinada en contra del sistema de aquel entonces, atrayendo a más y más y más personas. Estaban creando un gran imperio. Todo lo hacían a escondidas para que no se enteraran y el pueblo estaba muy encantado, mucho mejor que todo ello. Sabían por dónde tenían que moverse y por dónde no. Más o menos estaba sucediendo como sucedía ahora o como sucede ahora mismo. No penséis que la historia simplemente no repite, se va repitiendo una y otra vez. A tal punto llegó el poder de este hombre que tenía también muchos hombres a su cargo. Era en contra del sistema. ¿Ves, Pedro Luis? Todo eso es lo que siempre se ha ocultado, escondiéndolo en la religión. ¿Te estás dando cuenta ahora mismo cómo funciona el sistema dentro de otro sistema?
y tan solo cogiendo aire y soltándolo, dejándote llevar, dejándote fluir, crearon un nuevo orden fuera del orden establecido. No sabía muy bien cómo se hacía todo ello, pero realmente así se hacía. Estaba todo lleno de puntos de encuentros. Mirar bien que ahora estáis en una isla. En aquel entonces también estaba el mar. Había barquitos que iban y venían. Pero este hombre supo hacerlo también por medio de la meditación, como lo estás haciendo tú. Un punto clave es lo que siempre llevaba diciendo, al igual que él, que entre los 22 y 27 años fue cuando realmente todo cambió en su vida y comenzó poco a poco. Comenzó abiertamente, poco a poco. No penséis que entre ellos solo había comida, que iban vendiéndola, no al precio establecido en el mercado, sino cosas equitativas. No penséis que no había personas entre ellos, pues también vivían de todo ello, vendiendo y cogiendo y vendiendo. Pero si el precio en la calle estaba a 3 linares, por decir algo, ellos lo conseguían por medio linar o menos. Prácticamente todo lo que se pagaba por los alimentos iban a parar a los impuestos. Impuestos que engordaban y seguían para mantener. Verdaderamente este hombre estaba conectado y veía y entendía mucho más allá. Por eso no hablaba de guerras, no quería guerras, pues sabía que luchar contra un imperio que está armado es absurdo. Pero sí que se puede jugar para desmontarlo desde dentro. Estas personas iban infiltrando aquí y allá en el ejército, en la política. Y el pueblo podía vivir tranquilamente. Tenía sus propios médicos, sus propios astrólogos, su propia forma de hacer barcos, su propia forma de cultivo. Tenían todo, por eso tenían tanto miedo. Por eso cuando se habla de los esenios, siempre se trata de anular, se trata de decir que eran pueblos muy sectarios, que solo vivían para ellos y nada más que para ellos, que si querías vivir allí tenías que entregarlo todo. ¿Veis de qué forma más sencilla se le llama sectas? Aquellos pueblos que vivían ajenos a las normas romanas y aquellos pueblos que estaban sometidos. No es que fueran sectarios, no eran sectarios. Por eso se les anuló y se les quitó de en medio. De pronto dejaron de existir ese pueblo como tal y se empezaron a disgregar por el pueblo, por casas normales. Comenzaron a comprar alimentos de aquí y de allá o iban a buscarlos ellos mismos. Pero lo hacían de forma oculta. Tenían que mostrar siempre una pequeña parte. Otra parte mucho mayor era la que no se mencionaba en ningún sitio. Por eso ese imperio que gobernando a otros imperios que no eran otros como aquí ahora mismo, que la gente que trabaja en el gobierno, en los estamentos, los militares, los diferentes ramas de soldados, en aquel entonces eran tribus, como ahora los guardias civiles, en aquel entonces eran tribus. Los nacionales en aquel entonces eran tribus.
todas las tribus sometidas que vivían del poder y de la protección del que más gobernaba, el que tenía más poderío militar. Entre ellos también había personas que seguían la estrategia de Jesús, conociéndose a ellos mismos, mostrando con palabras, con hechos, con energías, que todo podía ser cambiado, pero que hacía falta una actuación, un movimiento tranquilo, sin llamar la atención. Todo eso es lo que siempre han mostrado y lo que tratan siempre de ocultar, basándose en el cielo, en el infierno. Eso vino después. En realidad este hombre murió como tantos otros. Murió de mayor. No lo crucificaron. Pero si quieres acabar con un mito cuando no había teléfonos ni nada parecido, era crucificando a alguien llamado Jesús, ocultándolo y desfigurándolo antes de crucificarlo. ¿Por qué y para qué? Para que no supieran que se trataba de él. Los más fieles seguidores y muchísimas más personas sabían que no estaba muerto. Sí que es cierto que sanaba a la gente. Sí que es cierto que se comunicaba con su propia esencia y otras esencias también suyas. Por eso las personas escuchaban a este hombre, lo seguían y hacían algo. A todos les interesaba esa forma de vida, salvo aquellos que gobernaban, que no podían consentir nada de eso. Más o menos resumiendo, esa era la vida de ese llamado Jesús. Y sí que estaba casado y sí que tenía 4 hijos, porque eran 4 hijos los que tenía. Entre ellos también había mujeres. La mayor era una mujer. Tuvo 2 hijas. Y luego más tarde tuvo 2 niños. Eran familia pudiente, por eso vivían más o menos en la humildad, para que no se vieran ni nadie se diera cuenta de aquello que tanto tenían. Y tenían mucho, pero era como una gran comunidad, donde todo estaba ahí. Por eso el pueblo siguió y siguió con esas religiones que eran orales, aunque también había escritos. Los escritos simplemente eran para llevar las cuentas y las formas y conductas de las personas, no creaban leyes. Muchas personas despertaron con este ser y a su vez esos que despertaron iban despertando a otros, conectándolos con su propia esencia. No había leyes, no había normas. Pues cuando una persona despierta a sí mismo sabe perfectamente aquello que le sube la frecuencia, aquello que se la quita. Y sabiendo eso, llevaban su propia vida. Y repito que había de todo. Había personas con oficios, había médicos, había constructores, albañiles, herreros, había de todo. Por eso, cuando iban las legiones romanas buscando los tributos, casi nunca tenían para pagar, vivían siempre en la extrema pobreza, pero no declarando nada. ¿Veis cómo se parece a la historia que estáis viviendo ahora mismo? Y sin embargo, pareciera que es antiguo, que todo es antiguo. No es que hubierais vivido en aquella época, simplemente es la memoria que está siempre escrita por ahí.
la que florece cuando se hace la pregunta adecuada en el momento adecuado. Casas humildes, huertos humildes. Pero te digo que nadie pasaba hambre en aquel entonces y tenían sus festividades, sus fiestas también. Pero eran fiestas que hacían en casas. ¿A qué te suena eso? No eran fiestas que hicieran por ahí demostrando su potencial, todo aquello que tenían. Por eso nada se les podía hacer. Nada se les podía hacer y siguieron avanzando y avanzando. Una forma de desprestigiar todo eso que no sabían muy bien de dónde venía era poniendo el nombre de alguien que en aquel entonces escuchaba mucho, Jesús. Pero Jesús era el nombre dado a todos los rebeldes. ¿Te estás dando cuenta ahora por qué Jesús no murió en la cruz? Existió de otra forma, por eso a tantos se les puso el nombre de Jesús y otros se hacían llamar Jesús, no por plagiar a Jesús, pues había tantísimos Jesuses, como encontrar al auténtico Jesús. Si todos estaban conectados con su propia esencia, eran Jesús, eran rebeldes. Por eso siempre se habla de un Jesús, y se habla de un Lázaro, y se habla de otros nombres diferentes. Pero Jesús siempre se habla de uno, ese uno eran los rebeldes, que seguían la causa y sabían perfectamente dónde guardar las cosas para que no se los pillaran los otros, pues era un mismo pueblo el que se nutría de todo aquello. Por eso, aquellos otros consideraban a un Jesús y la forma de actuar de un Jesús, pues al final todo eso llega a manos y siempre hay algún chivatillo por ahí en medio, que fue con el cuento. Aquel que dicen que crucificaron no era Jesús, era alguien que simplemente cogieron y lo hicieron pasar por él, para que el pueblo llano se perdiera en eso, pero nunca lo consiguieron. Por eso tuvieron que montar una historia de fantasía con respecto a Jesús, que fue perseguido, que Herodes mandó matar a tantísimos seres, para que ese hombre no nacido naciera. Todo es una gran historia montada para ver cómo ahora funciona todo aquello. De ahí salió la religión cristiana, la religión musulmana y muchas otras religiones. Las religiones que como Buda, la historia de Buda y tantos otros, es más de lo mismo. Historias contadas de personas, de seres, pero siempre naciendo de familias muy pudientes que dejaron todo, porque ahí estaba la propia verdad. Entonces la gente de la calle, los que no tenían oficio, los que tenían oficio, que pensabas que tenían que hacer, meterse a esa religión de no tener nada. Por eso en la India pasa lo que pasa, en China pasa lo que pasa, y en tantos otros sitios pasa lo que pasa. Sin embargo, las tribus de África, los parias, fueron exterminándolas hasta entrar el cristianismo ese hecho para poder gobernar a los hombres por mediación de la religión, por el miedo, el mundo de ir al cielo o al infierno, otros que tendrían paraísos.
la única verdad, ya sabemos cuál es. Aquí es donde hay que vivir, con la frecuencia bien alta, para que el día en que dejemos este cuerpo, tener la frecuencia alta, bien alta, para poder volver al lugar de donde venimos antes de venir aquí. Ellos saben que no hay cielo ni hay infierno, que todos los que se van ya no vuelven a nacer, se quedaban ahí atrapados. La vida que estáis viviendo es una vida de aquel entonces mostrada ahora. De ahí la frase, vivir en el sistema, pero a la vez fuera del sistema. Y todo ello corre luego como un reguero de pólvora, metiéndose en todos los sitios, reventando todos los lugares. Por eso, a través de la guerra, las enfermedades, las destrucciones, para que el ser humano perdiera toda su habilidad, toda esa forma de ser, y tan solo imitar a patrones y conductas ya establecidas para que precisamente el ser humano no sea. Y cuando abandonara este cuerpo, quedarse perdido para siempre, para siempre. Por eso estos seres que viven miles de años, por no decir desde entonces, aprendieron a ser usurpadores de identidades, estropajosos, usurpando cuerpos de otros para seguir con esa gran mentira, porque sabe lo que hay perfectamente, siempre todo distorsionándolo y dando publicidad y apertura a aquello que siempre es una gran mentira. Siempre gratitud. Gracias a familia benevolente, nos están ayudando siempre. Gracias a nuestra propia esencia benevolente, siempre nos está ayudando, siempre. Y gracias a nosotros por tener la capacidad de poder estar conectados siempre, siempre. Gratitud. Siempre gratitud. Así es.